Ya, iniciando. Ya, vamos a ver la parte de biodiversidad. Esta parte muy relevante que compete a biodiversidad. ¿Ya? Cuando hablo yo de biodiversidad, estoy hablando de qué? De la gran variedad de organismos que van a llegar a qué? Que van a llegar a existir. ¿Ya? La gran variedad de organismos que van a llegar a existir, ¿no? Hablo de una variedad de organismos, ¿no? Tanto de flora y fauna existente en el planeta, ¿no? Al mismo hecho también de las relaciones existentes entre quienes, entre esos organismos, ¿no? La mutua tolerancia, la convivencia o la interferencia, ¿no? Esto es muy importante porque el hecho de que un determinado medio pueda llegar a generar condiciones adecuadas para la supervivencia garantiza que el organismo pueda desarrollarse adecuadamente, reproducirse e incluso también llevar a cabo un desarrollo de forma normal, ¿no? Es lo más importante. ¿Qué razones provocan la pérdida de la biodiversidad? Uno es, vamos a ver, que normalmente todas las especies han adaptado a su medio, ¿no? Y bueno, si este puede llegar a cambiar, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Un motivo por el cual puede dar lugar a esa pérdida de la biodiversidad se va a darse mediante ¿qué? Mediante la alteración de su hábitat, ¿no? De su hábitat. La mayoría de las veces siempre, ¿cuál es el principal componente que va a modificar el medio? Es el ser humano, y sus actividades que va a desarrollarlo, ¿no? Que va a desarrollarlo. Ahora, la diversidad de organismos vamos a tomar en cuenta que, al hacer mención un determinado organismo, va a haber múltiples formas en las cuales nosotros podemos denominarlo, ¿no? Dependiendo a cada idioma. Pero para eso se ha determinado ciertos convencionalismos que van a ser universales. Y hablamos de quiénes? De los nombres científicos, ¿no? Acá tenemos que tener en cuenta que tres puntos muy relevantes: la sistemática, la taxonomía y la nomenclatura. Cuando hablo de la taxonomía, hablo de qué? En este caso, de la ordenación de quién? De los seres vivos, ¿no? En función a qué, a sus principios, sus reglas, ¿no? En este caso, reglas de clasificación. Y la nomenclatura, ¿de qué trata nomenclatura? Nomenclatura viene de qué? La nomenclatura viene de nombre, dar denominaciones. ¿A quién? Al organismo, ¿no? Al organismo. En cambio, la sistemática va a combinar ¿qué cosa? Aquellas peculiaridades, aspectos cualitativos de los organismos con la denominación que van a llegar a tener. Entonces, agrupa la taxonomía con la nomenclatura, ¿no? Las categorías taxonómicas están organizadas desde lo que es una especie, un organismo con capacidad reproductiva, hasta la máxima unidad de clasificación, que vienen a ser ¿quiénes? Los dominios, ¿no? En este orden: dominios, reinos, filum, división, clase, orden, familia, género y especie. La máxima es dominio, ¿no? Dominio. Ahí está. Entonces, mira, cuando hablo de dominio, hablo de qué? Él separa los seres vivos, ¿no? ¿Respecto a qué? A sus características celulares, ¿no? Si va a tener una estructura procariota, eucariótica, o es una combinación de ambos, ¿no? Entonces se habla de tres dominios. Reinos. Va a clasificar aquí en los seres vivos teniendo en cuenta que su naturaleza en común que van a mantener, ¿no? Filodivisión, ¿qué agrupa a los seres vivos? Sí, por su mismo sistema de organización. La clase, cuando hablo de clase, hablo de qué? Semejanzas mayores, ¿no? Que hay entre quién, entre los integrantes de un determinado filum. Orden, cuando hablo de orden, hablo de qué? Características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Y al hablar de familia, tomamos en cuenta que la agrupación de qué? De seres vivos con características comunes dentro de un orden, ¿no? Al hablar de género, vamos a emparentar a quién? A las especies, ¿no? De acuerdo a su aspecto evolutivo, ¿no? Y cuando hablamos de especie, hablamos de aquellos organismos que ya van a tener una capacidad reproductiva, ¿no? Este orden, en este caso también, va a ser necesario aprenderlo, ¿no? Pero ojo, ya no viene complicado tanto, ¿no? En los exámenes virtuales sí venía todavía eso, ¿no? En los exámenes virtuales. Pero ya no, ya. Bueno, y tampoco nos hace de una manera profunda ya esto, ¿no? Y había una mnemotecnia para aprender esto, ¿no? En los dominios, el rey es un filósofo con clase que ordena para su familia géneros de buena especie, ¿no? Ahí está, en ese orden, ¿no? En ese orden.
Los métodos actuales de clasificación, vamos a ver la taxonomía numérica o genética, ¿no? Agrupamos aquí a los organismos, también teniendo en cuenta que la semejanza y las diferencias que hay entre ellos. La taxonomía cladística, vamos a hablar de qué? De un proceso evolutivo de las especies. Hablamos de un aspecto filogenético, que van a tener en cuenta que un parentesco en común. La sistemática molecular va a clasificar a los organismos teniendo en cuenta que es su composición molecular, ¿no? Hablaremos ahora de quién, de los virus. Cuando hablamos de los virus, hablamos de qué. ¿Los virus son seres vivos o no son seres vivos? Los virus no llegan a ser seres vivos. Son agentes supramoleculares de existencia dependiente. Son parásitos intracelulares obligados, ¿no? O de otra manera, agentes supramoleculares de existencia dependiente. ¿Y por qué digo dependiente? Porque solamente van a tener vida cuando están en un determinado organismo, ¿no? ¿A qué nivel de organización pertenecen? No son células, pertenecen a nivel supramolecular. No son seres vivos. ¿Por qué no son seres vivos? Porque uno, no metabolizan, no tienen enzimas metabólicas, no se reproducen, no crecen. Pero ¿cómo aumenta el número de virus? Eso se llama replicación. Los virus no se reproducen, se replican. ¿Ya? Ahí está, ahí está. ¿Se replica a qué? A expensas de un individuo, ¿no? Ahí está, ahí está. ¿Y ese individuo quién es? El hospedero, ¿no? Como te he dicho acá, son parásitos intracelulares obligados. Estos van a llegar a ser pequeños, ¿no? Vamos a ver, en este caso, tamaño de 20 a 250 nanómetros, ¿no? 20 a 250 nanómetros, ¿no? Casi algo semejante al tamaño de un ribosoma, ¿no? Casi por ahí está. Ahí está. Y esto se divide ¿por qué? Por replicación, te he mencionado. La replicación, vamos a ver, cómo va a aumentar el número en este caso, de partículas virales, ¿no? De hecho, esto no se divide ni aumentan de tamaño, no crece, ¿no? Su estructura, ¿qué es lo que va a llegar a tener estos virus dentro de su estructura? Dentro de su estructura, los virus van a llegar a tener, ¿qué? Dos componentes macromoleculares. Como los virus te he dicho que son supramoléculas, va a llegar a estar constituido ¿por quién? Por macromoléculas. Una macromolécula, ¿cuál es? Es su ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, pero jamás ambos. ADN o ARN, pero jamás ambos, ¿no? Esta macromolécula está rodeada por un complejo proteico, a la que le denominaremos como ¿qué? Como cápside. Esa cápside es la que protege a quién? Al ácido nucleico, ¿no? Esa cápside tiene unidades moleculares llamadas capsómeros. Y muchos capsómeros forman una envoltura llamada cápside. Ahí decimos el famoso núcleo cápside, que es ácido nucleico más ácido nucleico, ¿no? Más su componente proteico, ¿no? Ahí está. Hay algunos virus que van a llegar a tener lípidos. Como el del SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿no? Tienen lípidos. Pero esos lípidos no son propios de ellos. Esos lípidos los sacan ¿de quién? Del organismo al que han llegado a parasitar, ¿no? El ADN puede estar representado ¿por qué? Por una simple cadena, una doble cadena o circular, que puede ser una o puede ser dos. El ARN puede llegar a ser una simple cadena o una doble cadena, ¿no? Que es la más común encontrar, ¿no? O bien doble cadena que va a llegar a tener ¿qué cosa? Segmentos. Doble cadena segmentada, ¿no? Doble cadena segmentada. Ahí está. ¿Qué es la cápside? Te he dicho, la cápside es esa envoltura externa de naturaleza proteica que va a proteger ¿a quién? Al material genético ¿de quién? De los virus. Protege al material genético ¿de quién? De los virus, ¿ya? La cápside es un complejo proteico que va a proteger ¿a quién? Al genoma viral, Va a proteger ¿a quién? Al ácido nucleico del virus, ¿no? Al ácido nucleico del virus lo va a proteger. Ahora, los virus van a tener, la estructura viral va a tener mucha forma, ¿no? Helicoidal, por ejemplo, en vegetales, la que ataca a las bacterias va a ser una forma compleja. La de células animales es geométrica.
geométrica, ¿no? Entonces los tipos de virus van a ser diferentes, ¿no? Para cada tipo de para cada organismo, ¿no? En plantas van a ser, como te he dicho, van a ser en este caso circulares, ¿no? Helicoidales, helicoidales. En animales va a ser geométrica y compleja en los virus que atacan a las bacterias, ¿no? Entonces, la cápsula te he dicho que es el complejo proteico que va a rodear a quién, al material genético del virus, ¿no? Al material genético del virus. Ese complejo proteico que te voy mencionando, que tú ves acá, tiene una unidad molecular. La unidad monomérica de esa cápside, ¿cómo se llama? Se va a llamar capsómeros. Acá hay muchos, ¿no? Muchos. Y de hecho este le va a permitirle que una protección contra quién, proteja el genoma de la desecación y de las enzimas de los hospedero, ¿no? Y al mismo tiempo también permite que la unión del virus, ¿a dónde? A los receptores de qué? De membrana. ¿Ya? Y al mismo tiempo también activa el complejo antigénico, ¿no? Te he dicho que los virus no se reproducen. En lugar de eso, ¿qué es lo que hacen? Los virus se replican. Los virus llegan a replicarse. ¿Ya? Se replican. ¿Cómo es eso? No se reproduce, se replica. Entonces, ¿cómo comienza esto? El virus, ¿qué pasa? Se adhiere a la superficie ¿de quién? De la bacteria, se adhiere. Una vez que se ha adherido a la superficie de la membrana, ¿qué es lo que pasa? Inyecta, penetra su ácido nucleico al citoplasma. Penetra, ¿no? Ahí está. Y ese ácido nucleico ingresa ¿a dónde? Al citoplasma de la célula bacteriana, ¿no? Ingresa ahí. Ahora, te he dicho que los virus no se reproducen, se replican, sí. No metabolizan porque no tienen enzimas metabólicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como este virus ya ha ingresado al citoplasma de la bacteria, ¿qué hace este virus? Esta partícula viral, ese ácido nucleico del virus, va a ingresar ¿a dónde? A la región nuclear. ¿Para qué? ¿Para qué? Va a ingresar al material genético ¿de quién? De la bacteria. Y no va a llegar a morir. Ahí se queda. Y la bacteria cuando se reproduce va a replicarse también ¿con quién? Con la partícula viral. Ya. O sea, mira, una vez que el virus se adhiere en su superficie de la membrana de la bacteria, ¿qué hace? Inyecta, penetra, ¿qué cosa? Su ácido nucleico. Y ahí va a llegar a tener dos destinos. Va a tener dos destinos, ¿no? Un destino, ¿cuál es? Ya te he dicho, ya va a viajar donde la región nuclear de la bacteria y se va a unir ¿a quién? Al material genético de la bacteria. ¿Al material qué? ¿Genético de quién? De la bacteria. ¿Ya? Al material genético de la bacteria. Eso va a hacer que la bacteria, en cuanto pueda llegar a replicarse, ¿se va a replicar con quién? Con el material genético de la misma bacteria. Se va a dividir, entonces. Sí, se va a llegar a dividir, ¿no? Con el mismo material genético de quién? De la bacteria, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿La bacteria muere o no muere? No muere. No muere, la bacteria no llega a morir. No muere. Y se replica, y se reproduce, es la bacteria. Y cada vez cuando se reproduce la bacteria, su material genético también se va a replicar junto con el de la bacteria, ¿no? Esto se llama el famoso ciclo lisogénico. Ahí no muere el virus, se mantiene vivo. El otro destino es que, una vez que el virus proyecta su ácido nucleico, ese nucleico se queda en el citoplasma. Y a los ribosomas libres y a los polisomas, ¿qué hace? Los obliga a que produzcan sus proteínas virales. Una vez que los ribosomas han producido sus proteínas virales, en el citoplasma de la bacteria se desarrollan muchos individuos, muchos virus, muchas partículas virales. Eso hace que incremente el número de partículas virales en el citoplasma. Y al no haber al no haber una estabilidad de la bacteria, ¿qué es lo que pasa? Van a llegar aquí a salir por su membrana. O sea, la bacteria va a morir. Es el ciclo lítico. Es en el que el material genético del virus
obliga a los ribosomas del citoplasma a que produzcan sus proteínas virales. Y una vez cuando se acumula la cantidad de virus, están listas a salir y para eso muere la bacteria. Y es el ciclo lítico. En el ciclo lítico, ¿qué es lo que pasa? La bacteria muere, ¿no? Y en el ciclo lisogénico no, se mantiene. Hay bacterias también que, mira, pero el hecho que se mantenga acá en el lisogénico lo obliga a quién? A la bacteria a hacer a determinar ciertas funciones, ¿no? Porque recuerda, el virus lo tiene ya manipulado a la bacteria acá, pero no mueve el ciclo lisogénico. En cambio, el ciclo lítico sí mueve la bacteria, ¿no? Sí mueve la bacteria. En cambio, en el lisogénico no mueve la bacteria, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Hay algunas bacterias que están en el ciclo lisogénico y de tanto llega a dividirse, se aburren y pasan al ciclo lítico. Y en conclusión todo esto acaba en ¿qué? En la muerte de virus. Ahora, algo también que he visto en su prospecto, en este caso los muchachos de la andina, es tiene que las enfermedades, ¿no? Tipos de virus. Flavivirus, ¿qué causa el flavivirus? Dengue. Hepanavirus, hepatitis A, B y C. Herpes virus, herpes, ¿no? Que es una infección de transmisión sexual. Pero depende de qué herpes, ¿no? Hay herpes tipo 1, herpes simple. Esa es la famosa boquera, aptas. ¿No? ¿Has escuchado una vez ¿qué ha pasado? Te tienes calor interior y te aparecen unas lesiones en la mucosa de la boca, ¿no? Esas son las herpes labiales, boqueras, boqueras también se le llama, ¿no? Luego está el virus de Epstein-Barr que va a causar la mononucleosis, ¿no? Paramoxilvirus, la parotiditis. Y el enterovirus, la poliomielitis, ¿ya? Rhabdovirus, la rabia, ¿ya? Rinovirus, coronavirus, resfriado común. Rhabdovirus, rabia. Rubiola, rubivirus, rubiola. Morbillivirus, sarampión. Varicela zoster, la varicela, ¿no? Y esto incluso se mantiene en la sangre por años. Y el otro poxivirus que me va a ocasionar la viruela, ¿no? La viruela. Ahora vamos a ver ahora el reino de las arqueobacterias. Esto ya habíamos avanzado en célula procariota, sí. El reino de arqueobacterias que hemos dicho somos organismos que unicelulares, ¿no? Unicelulares. Ahí está. Este es el sexto reino que considera la andina, ¿no? Reino de arqueobacterias. ¿Ya? Pero nosotros sabemos que ya este es el último grupo, ¿no? Que se han adicionado a la clasificación de los seres vivos, ¿no? Pero es ya va buen tiempo, podría decir, desde el 2002 más o menos habrá sido, ¿no? Este grupo de organismos son del tipo, morfológicamente se asemejan a quién? A un procariota. Morfológicamente. Y molecularmente a un eucariota, ¿no? Ahí está. Estos pertenecen a un dominio, al dominio Archaea. Y me pregunta a mí en el examen, ¿quién plantea los dominios? El que plantea es, ¿ya? Entonces, mira, estos se asemejan bastante al procariota, ¿no? Pero molecularmente se asemejan a los eucariotas, ¿no? Ahí está. Eso está dentro del dominio Archaea, te he dicho, ¿no? ¿Cuántos dominios son? Son 3 dominios. Y en el examen te viene eso. ¿Quién ha planteado los dominios? Woos. ¿Y quién ha planteado los reinos? Whittaker. Esos dos sabemos. ¿Ya? En arqueobacterias hablo de organismos denominados extremófilos. ¿Por qué los llamo extremófilos? Porque soportan condiciones extremas de supervivencia. Soportan condiciones extremas de supervivencia, ¿no? ¿Son procarióticos? Sí, son procarióticos. Se reproducen con facilidad, son unicelulares, todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está. Mira, y esto es diferente de las bacterias, ¿en qué? Molecularmente dije en qué. Y en este caso, ¿no? Ahí está. ¿Y estos son qué cosa? No tienen peptidoglucano. En lugar de que tienen pseudopeptidoglucano, y es de naturaleza hidrocarbonaria y proteica, ¿no? Esos también, mira, no van a llegar a tener de hecho peptidoglucano, ¿no? Se reproducen asexualmente. De eso sí, ¿no? Se reproducen asexualmente. Por ser conocido, fisión binaria, ¿no? Las arqueas contienen que un ARN ribosomal, ¿no? En este caso.
va a llegar a tener RNA ribosoma. De hecho, molecularmente estos se asemejan aquí a las eucariotas, ¿no? Y tiene como medio, va a llegar a tener como medio de locomoción, ¿a quién? A los flagelos, ¿no? Los flagelos. Ya, ahí está, ¿no? Para la motilidad que tenía los flagelos, ¿no? Y son considerados que se les considera a estos como extremófilos. ¿Y por qué se les llama extremófilos? Se les llama extremófilos porque soportan condiciones extremas de supervivencia, altas temperaturas, también ¿qué va a ser? Altas temperaturas, excesiva acidez, salinidad, y de esa forma estos se mantienen vivos, ¿no? Y de hecho, ¿no? Ahí radica bastante su importancia. Y posiblemente estos organismos hayan podido ser los primeros en existir, posiblemente hayan podido ser, ¿no? Porque soportan condiciones mucho más extremas al que no va a llegar a ¿qué? A soportarlas. En este caso, ¿quién? No va a llegar a soportar quiénes? Las demás procariotas, ¿no? Las demás procariotas. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ya te he dicho que no tiene peptidoglucano, tiene el pseudopeptidoglucano, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Aunque ya hemos visto también en procariota, en célula procariota hemos visto eso ya. Ahí está. Y mira, su estructura molecular ¿cómo es? Ya te he dicho, no hay enlace éster, hay enlace éter. No hay ácidos grasos, hay cadena de éteres, ¿no? Cadena de éteres. Reproducción, fisión binaria, ¿no? Fisión binaria. Hay tres tipos, ¿no? Las halófilas viven en condiciones de salinidad. Estos van a llegar a vivir en condiciones extremas de salinidad. En las salineras, ahí va a ser evidente encontrarlos a quiénes, a las arqueobacterias, ¿no? A las arqueobacterias. ¿Dónde más lo voy a poder encontrar? En ambientes salinos, sí, en ambientes salinos, ¿no? Pero ¿hay seres que viven en esto? No, generalmente no. ¿Qué es lo que se la sal a la célula? A ver, muchachos, imagínate, piensas en sodio. ¿Qué es lo que hace el sodio a la célula? Cuando esté mayor. Cuando el sodio, ¿dónde predomina? Predomina bastante en el medio extracelular. Y cuando hay bastante sodio fuera de la célula, ¿qué es lo que pasa? La célula se deshidrata, la célula pierde agua. Pierde agua. ¿No? Va a llegar aquí a perder agua. ¿Ya? Pero hay estas bacterias viven ahí, ¿no? Van a vivir en condiciones extremas de salinidad, ¿no? Entonces ahí radica su importancia. Esto vino en examen, incluso también en ¿no? En CEPU también vino, en la admisión también vino, ¿no? En USAC también vino eso, el año pasado, ¿no? En mayo así el examen. Metanógenas, estas son, la mayoría son anaeróbicas, ¿no? Son productores de metano. ¿Y esto lo forman a partir de qué? De CO2 y agua, ¿no? CO2 y agua. Van a llegar a formar metano, ¿no? Estos incluso viven en el tubo digestivo de quién? De los rumiantes también viven, ¿no? Ahí está. Las termocidófilas, ahí está. Temperaturas altas, las temperaturas altas y excesiva acidez. Una acidez cercana a quién? Al pH, por ejemplo, del estómago, ¿no? De 1 a 2, más o menos, ¿no? Eso es las bacterias termoacidófilas, ¿no? Ahí están. Son útiles también porque ayuda a la digestión de ciertas moléculas, en este caso ciertas moléculas que el organismo no puede llegar a asimilarlos, ¿no? Ahí está. Reino moneda. Cuando hablo de reino moneda estoy hablando de quién? Hablo de las bacterias, ¿no? Reino moneda. Las bacterias. Las bacterias o eschizofitas, ¿no? Sí, bacterias propiamente dichas así, las algas verdes azules, ¿no? Ahí está. Vamos a llegar a ver a quiénes acá. Hablo de quién, cuando hablo de reino moneda hablo de procariotas, ¿no? Estas se caracterizan por tener en su pared, ¿a quién? Al peptidoglucano, ¿no? En su membrana celular, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Un fosfolípido representativo llamado cardiolipina. Estos pueden llegar a ser aeróbicas, anaeróbicas o fermentativas, ¿no? Ahí están. E incluso algunos van a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? Van a llevar a cabo. Puede ser oxigénica o anoxigénica, ¿ya? Claro, puede ser oxigénica o anoxigénica, ¿ya? Y eso hemos visto, ¿no? Las oxigénicas, ya por ejemplo tenemos ahí aquí a las cianobacterias, ¿no?
Y las anoxogénicas, las bacterias del azufre, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Y el tipo, en este caso, que va a llegar a tener el tipo ribosómico, va a tener otro coeficiente de sedimentación, ¿no? En este hablamos de quiénes, las bacterias eschizofitas, cianobacterias o algas verde-azules, ¿no? Bacterias eschizofitas, ¿qué hablamos? Las bacterias son las más abundantes de todo lo que es el reino Monera, ¿no? El reino Monera. Su tamaño de estas es pequeño, ¿no? Pequeño. Por eso es que lo estudia ¿quién? ¿Qué disciplina lo estudia? La microbiología, ¿no? La microbiología. Ahí está. Su tamaño es de 0,2 a 3 micras, ¿no? A 3 micras. A diferencia de los virus, ¿no? De 50 a 250 nanómetros. Muy chiquitos eran los virus, ¿no? Y claro, hay virus que son grandes. Y los más grandes es del tamaño de la bacteria más pequeña, ¿no? De la bacteria más pequeña. Ahí está. Y van a ser causantes de qué? De epidemias, ¿no? Procariotas, las bacterias se van a caracterizar principalmente de qué? Siempre hemos dicho, no tienen membrana nuclear, y no tienen núcleo definido. Y lo que siempre viene en admisión, ¿cómo es su ADN? ADN desnudo, lo que digo desnudo, no está asociado a que ADN circular, desnudo, no asociado a histonas. Su material genético se ubica en una región llamada nucleoide, ¿no? Nucleoide. En una determinada región nuclear llamada nucleoide. Ese material genético se asocia ¿a quién? A las proteínas HU para dar una disposición de qué? De un cromosoma único circular, ¿no? Acá vamos a ver que pues nutrición autótrofa, hay autótrofas, sí hay autótrofa también en las cianobacterias, hay quimiótrofas también, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, los rizobios, ¿no? Ahí está. Su nutrición es, la mayoría son heterótrofos, del tipo, que hemos dicho, ¿de qué tipo? Saprobiontes, ¿no? Vamos a ver, saprófitas y parásitas, ¿no? Son descomponedores por excelencia. Tipo de reproducción asexual. Tipo de reproducción es asexual, ¿ya? Vale, va a ser el tipo asexual. Por bipartición. Ya que tenemos, ¿no? Tenemos acá dos tipos de bacterias, ¿no? Una gram negativa y una gram positiva. ¿Y eso se debe a qué? A la capacidad de asimilar el colorante, ¿no? El colorante. Son positivas aquellas que van a llegar a qué? A colorarse con facilidad. Y eso se debe a la abundante capa de peptidoglucano que tiene, ¿no? Y también esa es una abundante capa de peptidoglucano y llega a tener ¿qué? Una membrana celular, la gram positiva. La gram negativa tiene doble membrana celular, ¿no? Y la capa de peptidoglucano es delgada, muy delgadita. ¿Ya? Esto lo hemos visto ya. Estructura bacteriana, hemos hablado de quién, comenzando de afuera hacia adentro. Hemos hablado de la cápsula. ¿La cápsula qué es? Es una envoltura externa, ¿no? Externa, que va a almacenar agua, desechos, lo protege contra la fagocitosis y le permite el desplazamiento de aquellas bacterias que no tienen flagelo, ¿no? Luego hemos hablado de quién, de la pared celular, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene la pared celular? Peptidoglucano hemos mencionado, ¿no? Peptidoglucano, ¿ya? Ahora, luego de la pared celular, ¿qué hemos dicho? Está la membrana celular, que tiene como unidad representativa ¿a quién? ¿A qué lípido? A la cardiolipina, ¿no? ¿Qué célula, qué componente de la célula eucariota también tiene cardiolipina? ¿Quién? A ver. ¿Qué componente también, muchachos, de la célula eucariota tiene también cardiolipina? Las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias. La membrana celular de las bacterias que hemos dicho va a ser monoestratificada cuando tiene una sola membrana celular o biestratificada cuando hay dos membranas celulares, ¿no? Esta se invagina para dar lugar ¿a quién? A los mesosomas, ¿no? Que son invaginaciones de la membrana celular. Y estas van a estar constituidas por complejos proteicos que me permiten llevar a cabo la respiración celular. Esta se invagina mucho más, de manera más profunda, para dar lugar ¿a quién? A la división celular, ¿no? Las invaginaciones son los pilis, ¿no? Pilis o fimbrias, ¿no? Los pilis van a participar en que los pilis o fimbrias participan en la 1.
les permite que fijarse a superficies, ¿no? A superficies. Pero hay unos pilis que son en número de 2 a 3 y son las más largas, y esos que me permiten la conjugación. En el citoplasma que te he dicho, el único organelo es el ribosoma, el único, ¿no? El ribosoma. ¿Ya? ¿Qué más voy a llegar a ver? Los ribosomas son del tipo procariótico, ¿no? 50S y 30S. Voy a ver una región nuclear. ¿Cómo lo llamamos a región nuclear? Nucleoide. En ella está ¿quién? Suspendida el material genético, ¿no? A manera de que de un cromosoma único circular, ¿no? Y vamos a ver también un ADN extracromosómico, que está fuera de esta estructura, y se le llama plásmido. Es un ADN extracromosómico. ¿Qué le permite quién? ¿Qué le permite a la bacteria? ¿Qué le va a permitir a la bacteria? ¿Qué le permite a la bacteria? Tener resistencia frente a antibióticos, el plásmido, ¿ya? Esta es pregunta de examen, el plásmido. Es un ADN extracromosómico que le permite a la bacteria que genera resistencia frente a antibióticos. Antibióticos. Entonces, eso es en la parte de la estructura bacteriana. Esto lo hemos hecho ya detalladamente ya en célula procariota, ¿no? Vamos a ver, seguimos. Cianobacterias, ¿qué hemos dicho? Cianobacterias son las algas verde azules, ¿no? Las algas verde azules, ¿en dónde tienen su pigmento fotosintético? ¿En dónde tienen? A ver, ¿recuerdan o no recuerdan, muchachos? ¿Dónde está el pigmento fotosintético de las algas verde azules? Está en las laminillas fotosintéticas, ¿ya? Tienen como componente de la pared celular ¿a quién? Van a llegar a tener ¿a quién? Esto no tiene peptidoglucano. Tienen como envoltura ¿a quién? A una vaina celulósica, ¿no? Celulósica. En nuestro medio es bien conocido ¿quién? El nostoc, ¿no? El nostoc o lulucha, ¿no? Clasificamos a las bacterias de acuerdo a su forma. Cocos cuando tiene forma esférica, ¿ya? Diplococo cuando hay dos cocos. Tetracoco son 4. Y si son 8, sarcina se llama esto, se llama sarcina. Cuando están en fila, ¿cómo se va a denominar? Cuando está en fila se llama streptococo. Y cuando está en racimo, ¿cómo se llama? Estafilococo. ¿Ya? Eso también acostumbran preguntar. Sí, acostumbran preguntar en la admisión. ¿Ya? Ahí están. Ya. No tengo su lápiz extra. ¿Ya? Esto sí vale la pena ponerlo, porque se preguntan en el examen también. Y lo hemos hecho también en procariota esto, ¿no? Chequea. A ver, ya está, ya reconoció mi lápiz. Ya. Forma esférica, coco. 2, diplococo. 4, tetracoco. 8, así, sarcina se llama esto. Sarcina. Cuando está en fila, estreptococo. Y si está en racimo de uva, estafilococo. ¿Ya? Ahí está. Bacilo tiene forma de bastón, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ahí también vamos a ver diplobacilo, todos ellos, ¿no? Y también hay cocobacilo, ¿no? Cocobacilos, que es la combinación de coco y bacilo. Espirilo, ¿qué forma tiene espirilo? Forma de espiral. Ahí está. Y luego tenemos, falta acá algo más, el vibrio. ¿Cómo es el vibrio? En forma de coma. El vibrio, por ejemplo. El vibrio cholegal tiene forma de coma. Va a llegar a tener una forma de coma. ¿Ya? Ahí está, vibrio. O vibrio nomás lo denominan algunos. Entonces, cuando dice vibrio, ¿qué forma tiene el vibrio? Forma de una coma. Ya, forma de una coma.
De acuerdo a su intención celular, hemos hablado de gran positiva, gran negativa. De acuerdo a su obtención de energía, puede ser que heterótrofas cuando se alimentan de otros organismos, ¿no? Ahí está, obtienen energía por oxidación de, ¿qué? De moléculas orgánicas. O autótrofas cuando son capaces de, ¿qué? De elaborar su propio alimento. Y esto tenemos dos tipos. La fotosintética, que obtiene energía a partir de la luz, ¿no? De la luz. Ahí están las cianobacterias, ¿no? Las bacterias del azufre también están ahí, ¿no? Y las quimiosintéticas son bacterias que obtienen energía ¿por quién? Por la oxidación de moléculas inorgánicas. Inorgánicas. ¿Ya? La quimiosíntesis o que quimiotrofa también lo llaman. De acuerdo a su respiración, vamos a ver quiénes. Aeróbicas, aquellas que van a necesitar oxígeno como aceptor de electrones y protones. Ahí está. Y las anaeróbicas. En las anaeróbicas hablo de las que no utilizan el oxígeno. Ahí tenemos dos tipos. La estricta, o sea, son aquellas bacterias anaeróbicas que si hay oxígeno, el oxígeno les resulta tóxico. Y si no hay, esas son las estrictas, ¿no? Si hay oxígeno, no les conviene porque eso les resulta tóxico a ellos, ¿no? Y facultativas son aquellas bacterias que si es que hay oxígeno lo utilizan. Y si no hay, normal, no pasa nada. Esos son los facultativos, ¿no? Facultativos. De acuerdo, locomoción, monótricos, solo flagelos, diplótricos, dos flagelos, polítricos, muchos flagelos, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vamos a ver que este puede ser que monótrico, ¿ya? Diplotríquicos, politríquicos, lofótricos, cuando está un penacho, flagelos por un extremo, ¿no? Anfítricos, por ambos extremos, perítricos, alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Y átricos, nada. Los átricos, nada. ¿Ya? Átricos. ¿Quiénes átricos? Son bacterias que no tienen flagelo. Y las bacterias que no tienen flagelo, ¿por dónde van a llevar a cabo el desplazamiento? A ver, si hay bacterias que no tienen flagelo, se les llama átricas. Estos, ¿cómo va a ser? Ah, ya. Si no tienen, mira, los átricos son bacterias que no tienen flagelos. Y las bacterias que no tienen flagelos se desplazan con la cápsula, ¿no? Y esto hemos hablado ya. Por su relación con el hombre, simbióticas, porque generan un beneficio ¿para quién? Para, en este caso, para el organismo que los va a alojar, obtienen un beneficio para ellos y ellos también se benefician, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Rhizobium, ¿no? Rhizobium. ¿La asociación de quién? La asociación de bacterias con las raíces de las leguminosas. Útiles industriales, ¿no? Bastante, la producción de bebidas alcohólicas, no, disculpen, ¿cómo se llama? Productos lácteos, por ejemplo, lactobacilos. Y ahí también las parásitas o patógenos, que son causantes de enfermedades. La biotecnología moderna, ¿qué es lo que ha hecho? Ha obtenido medicamentos a partir de ¿qué? A partir de las bacterias. Ya, ahí está. Mira, incluso mira, con las bacterias se ha llegado. Mira, con los antibióticos se produce a partir de qué? A partir de los antibióticos se produce a partir de bacterias. ¿Para qué? Para que mate bacterias. Lo mismo, ¿no? O la sensibilice por lo menos. Ya, ahí está. También las bacterias van a llegar a mineralizar el suelo, procesos de biotransformación también, ¿no? Aquellos que enriquecen el suelo, y esto lo hemos visto ya, pero aquellos que enriquecen el suelo, ¿quiénes son? Las bacterias que van a llevar a cabo los procesos de transformación. ¿De quién? Del nitrógeno, hasta que sea prácticamente asimilable, ¿no? Asimilable. Son desintegradores por excelencia, junto con los hongos, te dije, ¿no? Beneficios para la salud, hemos visto, sí, para productos lácteos, ¿no? Para la producción de medicamentos también, ¿no? Agentes patógenos. Cuando hablo patógeno, ¿hablo de qué? De, de aquello que va a llegar a ocasionar qué cosa? Una determinada enfermedad. ¿Qué tipo de nutrición tienen las bacterias patógenas? Van a llegar a tener ¿qué?
heterótrofa, ¿no? Nutrición heterótrofa. Vamos a ver, seguimos, ahí está. Vamos a ver ahí. Y acá nos pide el prospecto de qué? La importancia en la salud, ¿no? El Staphylococcus sabemos que causa furúnculos, el Staphylococcus epidermis, también furúnculos, ¿no? El Saprofiticus, infección tracto urinario, ¿no? El Piógenes, infecciones respiratorias, Agalactia, meningitis. Este me interesa, Streptococcus, neumonía. ¿Qué causa? La neumonía, la otitis también, ¿no? Ahí está. El Mutans, Streptococcus mutans, caries dental. Y generalmente los estreptococcus cuando se acumulan van a llegar a ocasionar ¿qué cosa? Endocarditis infecciosa, que va a desencadenar a una enfermedad sistémica llamada fiebre reumática. Bacillus corinobacterium, difteria, me causa la difteria. Bacillus anthracis, que va a causar que el carbunco, ¿no? Bacillus cereus, intoxicaciones alimentarias. Clostridium perfringens, que va a causar que la gangrena gaseosa. El Clostridium tetano, los tétanos. El Clostridium botulinum, que va a causar el botulismo. El Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch, es importante, la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Y esta es una bacteria alcohol ácido resistente, ¿no? Resistente. El Mycobacterium leprae, la lepra, el bacilo de Hansen. Actinomyces israelí, me causa la actinomicosis, Escherichia coli. Esto me interesa, Escherichia coli es importante. ¿Cuál es lo más importante de Escherichia coli? Antes de que sea patógeno, antes de que sea patógeno. La Escherichia coli facilita, ¿qué cosa? La producción de la vitamina K. ¿Ya? Ahí está. Entonces, Escherichia coli, ¿qué hace? La parte más beneficiosa de Escherichia coli es producción de la vitamina K. Pero la parte ya anómala, patógena es causante de la infección de tracto urinario. ¿De quiénes? De adolescentes, ¿ya? De adolescentes, diarreica, ¿no? Otros lugares va a causar la infección de tracto urinario, neumonía, es una oportunidad para respiratorio, Salmonella typhi, la famosa salmonelosis. Y eso es típico encontrarlo en los comedores, ¿no? En este caso por una mala manipulación de los productos lácteos, del queso, la leche o el yogur, ¿no? Y la shigella, la disentería que me acaba de ocasionar, que es la disentería palpal, ¿no? Hay bacilos curpos, vamos a ver el Vibrio cholerae que va a causar la cólera. El cólera es importante, que provoca yeyuni, diarreas. Mientras acá, Vibrio cholerae que ocasiona cólera. En Spirillus, Treponema pallidum, sífilis. Es una infección común en los pacientes con VIH. Leptospira y borrelia. Entre la leptospira causa leptospirosis, la borrelia, fiebre recurrente, ¿no? Nespoblados. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, el famoso gonococo de Neisseria. ¿Qué causa? La chancro duro. ¿Ya? Ahí está. Los nespoblados, de hecho, mira, Neisseria gonorrhoeae, belenorragia, Haemophilus influenzae, bronquitis, Haemophilus ducreyi, en este caso chancro, blando, Bordetella pertussis, la tosferina, Bartonella bacilliformis, Bartonella bacilliforme. Esto me interesa, ¿sabes por qué? Este es el agente etiológico causante de ¿qué? De la famosa fiebre de la orolla, ¿ya? Que se manifiesta bajo la forma de verrugas, ¿no? Ahí está. Ahora algo de los micoplasmas que yo debo recordar acá. Los micoplasmas son las bacterias más pequeñas, Micoplasma tiene varios nombres, micoplasma, peplo o molicutes, ¿no? También se le llama molicutes, pero es diferente a micobacteria, ya diferentes. La micobacteria es más resistente. Los micoplasmas no tienen pared celular. Ojo, si a mí me preguntan, ¿qué organismo procariótico no tiene pared celular? Respuesta, los molicutes, ¿no? No tiene pared celular. Pero ojo, este tiene algo muy relevante. En su membrana celular, ¿qué es lo que tiene? Va a llegar a tener su membrana celular, lo que va a tener es colesterol. Es el único organismo procariótico que tiene ¿qué? Colesterol. Que va a llegar aquí a tener colesterol, ¿no? En su membrana. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Lo más conocido es el Mycoplasma pneumoniae, que va a causar la neumonía. Luego tenemos aquí en la riqueza, que son organismos procarióticos sedentarios que
están entre lo vivo y lo no vivo, ¿no? O sea, entre bacterias y virus. Esta, por ejemplo, van a ser causante de tifus, fiebre rocosas, ¿no? Fiebre, en este caso, de las fiebres rocosas lo denominan, ¿no? Ahí está. Luego vamos a ver. Disculpe la voz. Dime. Ese rato la bacteria que está diciendo que tiene colesterol no le entendí Ahí. Estaba hablando del micoplasma. Sí. No, esa bacteria. Ya, mira, micoplasma, y el micoplasma es la bacteria más pequeña. Es una de las bacterias, es una de las especies bacterianas más pequeñas. Estas no tienen pared celular, pero tienen membrana celular. Y en su membrana celular tienen colesterol. ¿Ya? En su membrana celular van a llegar a tener colesterol. ¿Ya? Colesterol. Ellos van a tener. Pero la especie más conocida, me refiero, de los micoplasmas, ¿cuál es? El micoplasma pneumoniae, el que va a causar, ¿qué cosa? La neumonía. El que va a ocasionar, ¿qué cosa? La neumonía. ¿Ya? Es el micoplasma pneumoniae. Es el más conocido, ¿Ya? Y las riquezas son organismos intermedios de lo vivo y lo no vivo. De las especies más conocidas tenemos la Rickettsia powazeki, que causa tifus exantemático, y la Rickettsia rickettsii, que causa la fiebre maculosa de las montañas rocosas, ¿no? Ahí está. ¿Está bien tu duda? Sí. Esta partecita ya lo hemos hecho en célula procariota ya, por eso estoy pasándolo rapidito y pasándolo. Vamos a ver ahora qué reino... muy bien. Vamos a ver el reino protista. Y algunos lo han denominado también a esto como ¿quiénes? Como el famoso reino protoctista. Reino protoctista. Es la denominación última que lo han cambiado, ¿no? Protoctista. Cuando digo reino protoctista, alberga a quién? A protozoos. A protozoos y a quiénes más? A algas unicelulares. Así es ahora, ¿no? El reino protoctista comprende quiénes, protozoos y algas unicelulares, ¿no? Unicelulares. A esas algas unicelulares, ¿cómo lo llamo? Fitoplancton lo llamo, ¿no? Fitoplancton. La voy a denominar como ¿qué? Como la fitoplancton. Ahí está. ¿Ya? Los protozoos son los organismos eucarióticos son organismos eucarióticos unicelulares. Son unicelulares. En esto no hay pluricelulares, todos son unicelulares. Y es la forma eucariótica más simple. Miden de 2 a 3 milímetros hasta centímetros. Algo mucho mayor que las bacterias, ¿no? Estas pueden asociarse en colonias o también viven aisladas. Y algunos incluso van a llegar a tener vida parasitaria. Su nutrición va a alcanzar ¿qué cosa? Holozoica. Cuando se alimenta de qué? De otros organismos. Por ejemplo, del mismo hecho que se alimente de un algo unicelular. Puede haber un algo unicelular, ¿no? Holozoica. Sapofítica, ¿se alimenta de qué? Vegetales en descomposición, ¿no? Ahí está. Su tipo de reproducción va a ser asexual. En ella tenemos a quiénes? A los sarcodinos, ¿no? Que son los protozoos más simples, eso que parece un huevo estrellado. Los mastigóforos, o sea, hablamos de los que tienen flagelo. Los ciliados, que tienen modificaciones de la membrana cortas y numerosas. Y luego los esporozoos. Los sarcodinos, ¿qué te he dicho que son? Los organismos más simples, ¿no? Más simples. Ahí está. Viven aguas, estanques, todo. Estos se desplazan ¿por qué? Por modificaciones de quién? De la membrana celular. Se desplaza. ¿Y cómo se llama esa modificación de la membrana celular? Se llama pseudópodos. ¿Qué componente del citoesqueleto forma los pseudópodos? O participa en la formación de pseudópodos. Mira, los sarcodinos se desplazan por modificaciones de la membrana celular a manera de unas dilataciones, a las que denominamos como pseudópodos. ¿Ya? A las que vamos a denominar como pseudópodos. ¿Qué componente de este esqueleto participa en la formación de pseudópodos?
es los microfilamentos, ¿ya? Los microfilamentos. En ella vamos a ver quiénes, las amebas, los foraminíferos y los radiolabios. Estos dos últimos ya están extintos, ¿no? Las amebas, si todavía lo podemos verlo, ¿no? Lo podemos ver. Flagelados son organismos con capacidad fotosintética. Pero ojo todavía, chequea. Los flagelados, radica su denominación en función a qué? A la presencia de este apéndice largo que le permite su desplazamiento, ¿no? Por eso se le llama flagelados, ¿no? Se les va a llamar estos flagelados. Ahí vamos a ver su extenso flagelo, ¿no? Su extenso flagelo de estos organismos, ¿no? Que le permite que su desplazamiento, ¿no? Esto puede ser de vida libre o parásitos también hay. Algunos son solitarios, coloniales y otros van a llegar a tener una reproducción asexual, ¿no? Ahí está, tiene un pigmento fotorreceptor y va a llegar a presentar cloroplastos, ¿no? Estamos viendo a la antigua, ¿no? Cómo eran los flagelados, ¿no? Antes de que los separemos como algas, ¿no? Mira, hay especies de vida libre, y hay especies de vida parasitaria, ¿no? Parasitaria. La euglena es la famosa que Euglena viridis. Es que cosa el flagelado de agua dulce, ¿ya? De agua dulce. Y es de vida libre. El Trypanosoma cruzi, que va a ocasionar lesiones, ¿no? En los miembros. La famosa además de Chagas. Y esto es muy común encontrarlo en Arequipa, ¿no? En tiempos antiguos, ¿no? Ahora ya no tanto. El Ceratium también vemos, ¿no? Esporozoarios. Cuando hablo de esporozoarios, ¿hablo de qué? Cuando hablo yo de esporozoarios, hablo de organismos que se van a desarrollar a partir de qué? De esporas, ¿no? De esporas. Estos son parasitarios. En esto no hay de vida libre, todos son parasitarios. Estos van a llevar a cabo la famosa metagénesis o alternancia de generaciones. Van a llevar a cabo la famosa metagénesis o alternancia de generaciones. ¿Cómo es eso? O sea, va a haber un ciclo de división sexual y uno asexual. La fase de división asexual ocurre en un vertebrado y la fase de división sexual en un invertebrado. Estos no tienen orgánulos locomotores, ¿no? No hay presencia de cilios, flagelos, no, son parasitarios. Tienen microporos, ¿no? Bajo la superficie. Su respiración es excreción por simple difusión, ¿no? Por simple difusión. Se va a llegar a alimentar de lo que está en el medio, ¿no? Su alimentación es apozoica, anaeróbica, ¿no? Ahí está. En estas las especies que tenemos, ¿cuál es la Hemeristidae, que va a ser la coccidiosis, Isosporominis, ¿no? La toxoplasmosis. Este me interesa, el plasmodio, causante de malaria. ¿Ya? Ahí está. Plasmodio oval, paludismo, ¿no? Luego tenemos a quienes, a los protistas más evolucionados, ¿no? Son unicelulares y estos tienen como estructura de locomoción a quién, a los cilios, ¿no? A los cilios por toda su superficie, ¿ya? Ahí está. Hay en agua dulce y agua salada. Su importancia radica a que estos organismos van a llegar a presentar, en este caso, estos organismos van a tener la capacidad de ¿qué? De poder incluso tener dos núcleos, ¿no? Un macronúcleo y un micronúcleo. ¿Ya? Ahí lo ciliados. Toda su superficie que tiene modificación de la membrana a manera de estructuras cortas. En toda su superficie le llaman los cilios. Al igual que los flagelos, tiene como base estructural ¿quién? A los centriolos, ¿no? A los centriolos. Se reproducen asexualmente por conjugación, ¿no? De hecho que tienen dos núcleos, ¿no? Un núcleo muy grande, que es el macronúcleo, que cumple funciones vegetativas. Y una pequeña, es el micronúcleo, que cumple funciones reproductoras, ¿ya? La especie más conocida es el Paramecium, el estento y el Spiostom, ¿no? Reino fungi. Cuando hablo de reino fungi, hablo de quiénes, de hongos. Voy a llegar a hablar de quiénes, de hongos. En hongos tenemos uni y pluricelulares, al igual que las bacterias, que son descomponedores por excelencia. Su nutrición se lleva a cabo por absorción. Ya son
En este tenemos unicelulares y pluricelulares. A las unicelulares, ¿cómo lo llamamos? Levaduras. Ahí está. Poseen nutrición heterótrofa, algunos viven en simbiosis, ¿no? Un hongo tiene un cuerpo incluso, va a llegar a tener incluso pequeñas dilataciones que en conjunto se va a llamarse ¿qué? Micelios, ¿no? Micelios. Tenemos ahí a quienes, 4 grupos. Los cigomicetos son terrestres, apofíticos, se alimentan de materia vegetal en descomposición. La reproducción sexual a partir de una cigospora, ¿no? El Rhizobus stolonifes es el famoso moho del pan. Los ascomicetos es otro grupo, ¿no? Es el otro grupo. Este tiene mayor número de especies, ¿no? Y incluso va a llegar a presentar, incluso en ella podemos encontrar a organismos unicelulares, como son las levaduras, hasta hongos más complejos, como las colmenillas y las trufas, ¿no? Estructura son microscópicas, ¿no? Microscópicas. Y este dan origen aquí a la banda vegetacional, ¿no? En este caso. Ahí está. Entonces, algo que tú debes tomar en cuenta acá. Tipo de reproducción asexual. ¿Ya? En ella tenemos aquí a la Saccharomyces cerevisiae, la que lleva a cabo la fermentación alcohólica. La Claviceps purpurea y las trufas. Basidiomicetos. Cuando digo de basidiomicetos, ¿hablo de qué? Hablo de hongos que van a llegar a tener una estructura a manera de una estructura en su ápice a manera de sombrilla, ¿no? De sombrilla. No, en este caso, ¿no? Estas estructuras va a tener estructuras reproductoras muy especiales llamadas basidios, ¿ya? Y en el aspecto, en este caso la reproducción de estos organismos se va a dar mediante esporas, ¿no? Ahí está. Tenemos en ellos, por ejemplo, ¿quiénes? Los apófitos, ¿no? Y algunos parásitos de la planta. El más conocido de los basidiomicetos es el champiñón, ¿no? Cuando han llegado a comer champiñón, ¿no? Ese es un basidiomiceto. Deuteromicetos, también llamados hongos imperfectos, se reproducen de forma asexual. Los más abundantes son el Aspergillus y el Penicillium. ¿Ya? El Aspergillus, Penicillium notatum también está ahí, así un deuteromiceto. Ahí está. Luego vamos a ver a quién, al reino plantae o metáfitas. Son los organismos que pluricelulares autótrofos. Son organismos que pluricelulares y autótrofos. ¿Ya? Todos son pluricelulares. Todos son. Y van a llevar a cabo ¿qué? La fotosíntesis. ¿Ya? Pues entre los eucariotas son autótrofos y realizan la fotosíntesis. Sí. Y son pluricelulares, ¿no? Pluricelulares. Ahí está. Y tenemos dos tipos de plantas. Las criptógamas, que son plantas que no tienen semilla o no tienen los órganos reproductores vegetativos debidamente diferenciados. En ellas tenemos ¿quién? A las briófitas. Las briófitas, que son los primeros colonizadores, ¿no? Ahí está ¿quiénes? Los musgos, las hepáticas, ¿no? Las hepáticas. ¿Ya? Y el otro es la división pteridófita. Y aquí encontramos a quienes, a los helechos. Acá ya está iniciándose la formación de ¿qué? De un complejo vascular, ¿no? Está iniciándose. Ahora las fanerógamas. ¿Quiénes son las fanerógamas? Son plantas que van a llegar aquí, que van a llegar a tener sus semillas. ¿Ya? ¿Van a llegar a tener sus semillas? Sí. Pero sus semillas, ¿cómo es? Sus hojas son... Lo que tenemos en cuenta acá en este caso, cuando hablamos de las fanerógamas estamos hablando de ¿quién? Plantas que tienen que van a llegar a tener flores ya vistosas. Y los órganos vegetativos reproductores están ya debidamente diferenciados, ¿no? En ella tenemos a quienes, a las gimnospermas y a las angiospermas. ¿Quiénes son las gimnospermas? Son plantas con flores poco vistosas.
poco. Y sus semillas no tienen tegumento, son desnudas. No hay una flor definida, ¿no? Ahí está. ¿Ya? No hay una flor definida, sí. Son monoicos y tienen consistencia leñosa. ¿Ya? Luego tenemos aquí a las angiospermas. Estas tienen que flores vistosas y sus semillas ya tienen un tegumento, ¿no? La flor ya es muy diferencial, tiene flor, en este caso, flor, los pétalos van a estar completos y vamos a ver hermafroditas, ¿no? Ahí está. Y su consistencia es semileñosa y más herbácea. Acá hablamos de las plantas ornamentales, ¿no? Generalmente acá están las plantas ornamentales, las plantas de crecimiento primario los lo llaman, ¿no? Y las gimnospermas, ¿quiénes son? Los árboles, o también dicho plantas de crecimiento secundario. ¿Ya? En las angiospermas que te he dicho tiene flores vistosas, Estas pueden ser monocotiledons o dicotiledones. Decimos eso en función a qué? A que los cotiledones son las hojitas embrionarias, hojitas que van a nutrir aquí al embrión, ¿no? Este puede tener un cotiledón, una hoja embrionaria, o puede tener dos o más cotiledones, ¿no? Ahí está. Las monocotiledones tienen una raíz fibrosa, no hay una raíz principal. Su nervado de la hoja es paralela, ¿no? Paralela. En pastos, palmeras, gramíneas, arroz, trigo, avena, ¿no? Las dicotiledones que tienen dos hojas embrionarias. ¿Ya? Dos hojas embrionarias. Como quién, por ejemplo, como la haba, ¿no? Dos cotiledones, raíces pivotantes, nervadura de la rama, de la hoja ramificada, y las legumbres, los pallas, las lentejas, ahí está, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La diferencia entre dicotiledones y monocotiledones. Las dicotiledones, ¿qué tienen? Tienen dos hojitas embrionarias, sus hojas tienen nervaduras, en este caso ramificadas, y sus pétalos son normalmente de 4 a 5 o múltiplos de ellos, ¿no? Las monocotiledones que tienen un solo cotiledón, su semillita, las fibras como son, las hojas como es de las monocotiledones es largas y no largas son, y tienen nervaduras paralelas, ¿no? Sus vasculares como están esparcidos, ¿no? Ahora en cuanto, en este caso pies florales, normalmente en este caso va a ser de 3 o múltiplo de 3, ¿no? Ya. Luego vamos a ver la parte de organografía vegetal. Cuando hablo de organografía vegetal hablo de qué? Voy a hablar, por ejemplo, ¿de quién? De los órganos. Primero voy a hablar de los órganos vegetativos, ¿no? ¿Quiénes son esos órganos vegetativos? Tenemos ahí a quiénes, la raíz, el tallo y la hoja, ¿no? Ahí está. La raíz, ¿qué es lo que tiene? No tiene clorofila, ¿no? No lleva cloroplasto. Va a presentar un geotropismo positivo y un fototropismo negativo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la raíz? Va a llegar a tener una zona de mayor actividad mitótica y constante, es la zona de crecimiento. En ella que encuentro al tejido meristemático, que es el tejido embrionario de toda planta. Y está protegido por ¿quién? Por una masa de células parenquimáticas, que va a llegar a formar la famosa cofia, ¿no? Cofia o casquete. Luego le sigue ¿quién? Una raíz con bastantes nervaduras, y eso se llama como, en este caso, la zona subverificada. A nivel de la zona subverificada, se da lugar a ¿quién? Se da lugar a ¿qué? A la organización de ¿quién? De los pelos radicales, ¿no? Desprendimiento de ¿quién? De los pelos radicales. ¿Ya? Y hay una zona de ramificación, y la zona de ramificación, ¿no? Que permite generar ramas, ¿no? El cuello es la transición entre tallo y raíz. La raíz principal que te he dicho es el eje, ¿no? Y el cuerpo principal de la raíz, que es generalmente dentro de la tierra, ¿no? La raíz principal. Y no es tan notoria en los dicotiledones, ¿no? En los monocotiledones no es tan notoria. La zona de crecimiento es donde está el tejido meristemático, ¿no? La cofia de casquete piloide, ¿qué hace? Protege ese grupo de células embrionarias, ¿no? Tallo, también tiene clorofila, ¿no? Y tiene un geotropismo negativo. Y tiene más fototropismo positivo, ¿no? Más va a llegar a tener eso, el tallo, ¿no? ¿Qué tenemos en el tallo? El tallo va a tener un crecimiento en longitud y en superficie, ¿no? Ahí está. A partir del tallo se van a desarrollar aquí en las hojas, pero solamente en zonas donde el punto es abultado. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya?
Ahí está, mira. Vamos a ver partecitas. En los nudos se originan ¿quién? Las hojas. Y la distancia entre los nudos, ¿cómo lo llamo? Entrenudo. Las terminales, generalmente en el extremo del tallo, ¿no? Generalmente. Y las axilares salen de los extremos, que son los ángulos que forman las hojas, como el tallo. Ya. Ahí está. La hoja es la que va a llegar a tener que el órgano esencial para la respiración, para la fotosíntesis y la asimilación de la planta, ¿no? De la planta. Ahí lo tenemos, ¿no? Va a tener un limbo, que es la parte ensanchada, que va a tener caras, ascendentes, ¿no? Ápices, nervaduras. Peciolo. Peciolo es la distancia que hay de la hoja al tallo, ¿no? El peciolo. Es una parte prolongada y estrecha, ¿no? Que es el limbo de la hoja, ¿no? Ya. Luego vamos a ver aquí las vainas. ¿Qué son las vainas? Son dilataciones de la base de los peciolos, ¿no? Las vainas en algunos son notorios, en algunos. La flor es el órgano reproductor de ¿quién? De todas las plantas, fructificador, ¿no? Y es muy visible en quienes, en las fanerogamas, que van a tener en este caso flores vistosas, ¿no? Flores vistosas, que diga, pétalos vistosos, ¿no? Pétalos vistosos. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta las parchitas de la flor. Vamos a ver un pedúnculo floral, que es continuación de ¿quién? Del tallo, el pedúnculo floral. ¿Ya? Ahí está. Entonces, mira, vamos a las partecitas, ¿no? Las partecitas de acá. Hay una dilatación llamada ¿qué? Pedúnculo floral, ¿no? Pedúnculo floral. Ahora, mira, checa. La continuación del tallo, primero, pedúnculo floral, ¿no? Y es dilatación del pedúnculo, ¿cómo se llama? Receptáculo floral. O en ese receptáculo floral, ¿no? Ahora, y el vestíbulo floral, ¿quiénes lo constituyen? Aquellos que son de color, los pétalos, ¿no? Los pétalos. Y los que son los que generalmente van a ser, en este caso, bien, sabemos que acá, mira, a nivel del receptáculo floral, ¿qué vamos a ver? Hojitas de color verde, sépalos, y conjunto de sépalos que forma el cáliz, ¿no? Pétalos del mismo modo también, ¿no? Hay pétalos acá, y los petalitos están dispuestos, ¿no? Y el conjunto que me forma de pétalos, la corola, ¿no? Ahora sus gametos, vamos a los gametos, mira, ¿dónde están sus gónadas, querida? Gónada masculina, la antera, el estambre, ¿no? El estambre, ¿no? Que cabe en la antera, ¿no? Es el androceo. El femenino, en este caso, no, el femenino, ¿quién es? El pistilo, por inglés aquí en el polen. Fruto, ¿qué es fruto? Es un ovario maduro que contiene semillas luego de la fecundación, ¿no? Y es muy notorio en quienes, en las plantas partenocárpicas, ¿ya? Partenocárpicas. ¿Ya? Dice, en este caso, nutrición en las plantas, ¿cómo lo obtenemos? ¿Mediante qué? Mediante el CO2 más agua. ¿Qué me genera? Glucosa más oxígeno. Eso es lo que tengo que saber. Propagación vegetativa, ¿cuándo consideramos? Cuando las plantas se desarrollan a partir de cualquier estructura que no sea la semilla. ¿Ya? Ahí está. Claro, tenemos ahí que plantas se pueden desarrollar a partir de tubérculo como la papa, o a partir de hojas modificadas como el tulipán, el ajo, o a partir de rizomas como el carrizo, el lirio, el jengibre, o aquel, en este caso, tallo superficial, el estolón, la frecuosa, el trébol y la cinta. El fragmento de un tallo, la vid, el geranio y la lavanda, ¿no? Se desarrollan de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Se van a desarrollar con facilidad. La reproducción a gama es la reproducción que vamos a ver típicamente ¿quiénes? Las criptógamas, en plantas que no van a llegar a tener, ¿qué cosa? Mira, por acá tenemos en los helechos. Los helechos, así como cualquier hoja, tiene un haz y tiene un embés. El haz mira la luz. Y en el embés, ahí están sus esporas, ¿no? Las esporas. Y eso se desarrolla y van a llegar aquí a formar una plantulita. Y como tiene y ahí está en el... Ya, entonces, mira, mediante las esporas se han desarrollado de forma asexual. Pero ya en un individuo se va a dividir de forma sexual. ¿No? Ahí está, sexual. La reproducción sexual, o también llamada gametes, que estamos visto ya, ¿no? Gametes, creación de gametes. En plantas hablan la polinización.
Ahí está. El Perú alberga 25.000 especies, ¿no? 30% de ellas son endémicas, o sea, propias, ¿no? Nativas. Y es también el primer país con gran número de plantas, ¿no? Con propiedades, que son unos 4.000 más o menos. Especies en peligro, ahí tenemos, prácticamente son algo de 777 especies, ¿no? En este caso de flora silvestre, ¿no? Hablamos de especies que son muy útiles y han sido incluso tratados para pacientes que han llegado a padecer, en este caso, ¿no? En este caso, apoya podido sentir molestias, ¿no? Tenemos ahí en sabores. Vamos a ver. Menta, por lo que es un analgésico, el ajo anticolesterol. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos ahí quién, la menta, en este caso un analgésico, el ajo anticolesterol, la ortiga, circulación y artritis. ¿Ya? Ahí está, mira. El ajo, para el anticolesterol, diente, en este caso, diente de león, anticancerígeno también puede ser, ¿no? Ahí está. Entonces, las propiedades nativas que van a llegar a tener las plantas, ¿no? Las plantas, aparte de las ornamentales, ¿no? Aparte de las ornamentales. Y bueno, esto ya hemos hecho ya reino animal. Ya con este de acabando reinos, iba a ser en medio, se me pasó el tiempo.